Bien, buenas noches con todos, público en general. En esta oportunidad nos ha tocado a nosotros hablarle acerca del derecho a la protección hacia los datos personales. Para ello he puesto dos premisas relevantes. Primero, que nuestra información merece respeto. Y la segunda es que la privacidad también merece ser respetada. Estos bienes jurídicos están cautelados tradicionalmente en nuestra Constitución y en los tratados. A partir de ello, hablaré acerca un poco más de nuestro storyboard que contempla una historieta. En esta historieta podemos presenciar a Lucas, quien es una persona que ha entregado sus datos personales porque está recurriendo a comprar un iPhone. Sin embargo, uno se da cuenta que en el otro plano hay otras personas que básicamente quieren robar esta información, ¿no? Al día siguiente, ¿qué es lo que sucede? Lo empiezan a llamar de manera continua y él se asusta. ¿De dónde sacaron mi número? Luego en la escuela dialoga con su compañera de la universidad y le dice, ¿no cree que se ha metido en un lío? Y piensa, y ella le cuestiona si es que sus datos personales lo ha brindado. Y básicamente es verdad. La siguiente PPT. La siguiente PPT. ¿Una vez te has preguntado qué ocurre? Ok, ok. Antes de entrar a contexto, les explicaré acerca de lo que viene a ser la introducción de los datos personales. Por favor, reproduce el siguiente video. En una página web, una app o incluso al conectarte a una red Wi-Fi pública? Tu nombre, número de DNI, dirección, historial médico o incluso tus gustos y hábitos. Todos esos datos tienen un valor enorme y por eso existe un derecho que busca protegerte, el derecho a la protección de tus datos personales. Este derecho nació en los años 70, cuando en Estados Unidos los ciudadanos exigieron que su información financiera no fuera usada sin control. A partir de allí, este derecho fue evolucionando. ¿Qué significa este derecho? El derecho a la protección de datos personales es tu poder como ciudadano de decidir quién accede, cómo, cuándo y para qué usan tu información. Este derecho garantiza que tus datos no se usen sin tu permiso, ni para fines que no autorizaste. Por ejemplo, si una empresa recopila tu número de celular, debe decirte para qué lo quiere y cómo lo va a proteger. Sin ese control, se expone tu privacidad, tu seguridad e integridad. Fundamento legal, este derecho está respaldado por normas nacionales e internacionales. En el Perú, la Constitución Política garantiza en su artículo 2, inciso 6, que nadie puede vulnerar tu intimidad. A nivel global, la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece en su artículo 12 que nadie debe ser objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada. Además, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su artículo 17, protege la intimidad y la reputación. Y en el ámbito nacional tenemos la Ley N. Grados 29.733, que señala claramente que nadie puede usar tus datos sin tu consentimiento. Problema actual, vivimos conectados y damos nuestros datos a cada rato. Pero, ¿sabemos qué pasa con ellos? Muchas veces son usados sin autorización, con fines comerciales o peor aún, delictivos. Objetivos clave: evaluar cuánto saben los ciudadanos. Muchas personas entregan sus datos sin saber qué se hace con ellos. ¿Sabías que aceptar los términos y condiciones sin leer puede permitir que vendan tu información? Sensibilizar sobre los riesgos. Recibir llamadas spam, sufrir suplantación de identidad o tener datos filtrados en redes son solo algunas consecuencias. Proponer mecanismos de protección digital, como usar contraseñas seguras, activar la verificación en 2 pasos, configurar bien la privacidad en redes sociales y no compartir información sensible con desconocidos. ¿Qué puedes hacer tú como ciudadano? Romo Naranja Pequeño denuncia ante la autoridad si recibes llamadas intimidatorias o te vulneran. Romo Naranja Pequeño presenta quejas al Indecopi si una empresa usa tus datos sin permiso. Romo Naranja Pequeño solicita la eliminación o corrección de tus datos cuando ya no quieras que los almacenen. Actúa hoy, protege tu privacidad y haz valer tu derecho. Bien, luego de haber evidenciado acerca de dónde se origina el derecho hacia los datos personales, eh, por qué está respaldado y indicar, ¿no? Que primero, en primera instancia, qué es los datos personales, antes de poder cuestionarle al público acerca de este derecho fundamental y esencial. Primero,
En primera instancia, que los datos personales tienen dos sentidos. Uno se establece en sentido formal porque está establecido en nuestra Constitución y a nivel universal. Y en sentido material es la facultad que toda persona tiene derecho a disponer de su información, de poder suministrarla, de poder cuándo extinguirla, de poder cuándo decir en qué momento se puede usar y para qué fines se puede usar. Bien, a partir de ahora le haré la siguiente pregunta a los auditores, al compañero Carlos para que me pueda explicar, perdón, al joven Carlos para que me pueda explicar qué se entiende por datos personales desde su punto de vista. Ok, muchas gracias. Bueno, según entiendo sobre los datos personales, estos son un tipo de información que permite reconocer o identificar a una persona. Puede ser mediante DNI, el nombre, dirección o inclusive una fotografía, ¿no? Ya que estos datos pueden hablar el cómo es una persona. En resumen, se puede decir que los datos personales forman parte de nuestra identidad y deben ser protegidos para evitar que otras personas lo usen sin consentimiento, especialmente en Internet, donde la información se mueve mucho más rápido. Gracias. Bien, muchas gracias, joven Carlos. Y para complementar, de hecho, es necesario también establecer que no solamente los datos personales recaen sobre, como bien lo dijo, sobre números, eh, número de identificación, apellidos, número de teléfono, sino también incluso hasta la dirección de correo electrónico que proporciona, ¿no? Nuestro propio celular, una dirección del internet, eh, hasta incluso un historial de salud de nosotros. Bueno, eso es importante en primera instancia. Bien, gracias. Ahora la siguiente pregunta va dirigida hacia el compañero Jackson, perdón, al joven Jackson, para que nos pueda decir qué derechos más engloba los datos personales, ¿no? Desde su punto de vista. Sí, ¿se me escucha? Sí, se le escucha, claro, sí le escucha claro, joven. Listo. Sí, los derechos que engloban más que todo los datos personales son el derecho a la privacidad, que protege la intimidad de la persona frente al uso no autorizado de su información, derecho a protección de datos, y más que todo que permite controlar lo que se recopila, los almacena, el uso de sus datos, el derecho a la identidad, que asegura que tus datos reflejan correctamente, derecho a la libertad de información y de expresión, y derechos de arco, ¿no? Que esto significa el acceso y la reactivación y la cancelación. Estos todos los derechos garantizan que cada persona tenga control de su información y se respete su dignidad y libertad. Bien, muchas gracias por su aporte. De hecho, es cierto lo que dice y para complementar un poquito más a fondo eh, cualquier tipo de contenido, información que permita a una persona ser identificada contempla los datos personales. Ahora le haré pase a la siguiente moderadora, Lisbeth, para que nos pueda explicar a fondo estadísticamente los datos personales y su situación actualmente. Hola, ¿qué tal auditores y qué tal público? Bueno, a continuación les voy a presentar una infografía en el cual nos va a hablar sobre nuestro derecho a la privacidad. Aquí les voy a compartir. Disculpe, ¿se logra ver? Sí, Sí, sí se ve. auditora, prosiga, sí, auditora, prosiga. Bueno, como les comentaba, ¿qué es el derecho a la privacidad? Bueno, si sabemos, es según el Centro Especial de Monitoreo, el OPSITEL, CEMI, durante el año 2023 se incrementaron los reportes por llamadas no deseadas, mensajes de promociones y otras prácticas invasivas, especialmente en adultos mayores y quienes son una población vulnerable frente a estos abusos.
Como podemos ver en este gráfico, las empresas no pueden usar nuestros datos sin permisos. Si te llaman sin tu autorización, están violando tu derecho. La ley está vigente y Opsitel actúa activamente en el 2024 para que puedas ejercer tu privacidad. Las estadísticas a nivel nacional. En el Perú se reportaron más de 562.000 reclamos por telecomunicaciones, en su mayoría por llamadas no deseadas. En el 2023, el 74.8% accedió a Internet y el 91.3% lo hizo desde un celular. Además, se impusieron multas por más de 77.6 millones por violaciones a la privacidad. Además, los problemas no se limitan a la falta de conocimiento. Como podemos ver, la privacidad digital en adultos mayores de Lima Norte. Un 26% recibieron llamadas comerciales anónimas. El 29.7% necesitan orientación. Y el 21.7% saben proteger sus datos personales. La problemática. Un ejemplo claro sobre la vulneración del derecho a la privacidad se presenta en el Distrito de Independencia, en Lima Norte. Allí la mayoría de adultos mayores posee teléfonos móviles con conexión a Internet y accede diariamente a llamadas y mensajes. ¿Cómo podemos ver la participación de Opsitel? La ley 29733 para proteger la privacidad y establece normas, sanciones y educa sobre la privacidad digital y promueve denuncias mediante el libro de reclamaciones. Bueno, para seguir, comenzaré con una ronda de preguntas para los auditores. La primera pregunta, ¿de qué manera crees que vulnera el derecho a la privacidad en tu entorno cotidiano? ¿Y qué consecuencias puede tener esto a las personas afectadas? Buenas, ¿puedo responder yo la pregunta? Sí, adelante. ¿Qué tal? Buenas. En mi opinión, se vulnera cuando comparten o usan tus datos sin permiso, como ya usted lo mencionó, como al inscribir en sorteos que no estamos autorizados o al recibir llamadas de ventas sin haberlas pedido o cuando publican los datos sin nuestro permiso, ¿no? Las consecuencias que puede traer eso son la suplantación de identidad, estafas, acoso o la pérdida de confianza en el caso de lo que son operadores, ¿no? Ya perder la confianza en poder brindar de nuestros datos. Correcto, muy interesante tu respuesta. La siguiente pregunta es, ¿qué podemos hacer si una empresa o persona usa nuestros datos sin nuestro permiso o consentimiento, ¿no? ¿Cómo actuaríamos en este caso? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. A ver, mira, en este caso podríamos tomar varias medidas para poder proteger nuestros derechos. Primero, sería de gran importancia documentar todo, pues, ¿no? Lo que sería fechas, incluye correos electrónicos y cualquier comunicación relevante, pues, ¿no? Luego podríamos contactar con lo que es la empresa o la persona que ha tomado nuestros datos, de ahí presentar una queja y buscar asesoramiento legal, pues, ¿no? Gracias, es muy importante tu opinión. Bueno, a continuación, pasaremos con Yasmín. ¿Qué tal, Yasmín? ¿Por ahí te encuentras? Sí, bien. Buenas noches con todos, con el auditorio, con el público en general. Bien, ya luego de haber visto la información de los datos personales y cómo podemos protegerlos y cómo afecta, vamos a hacer unas preguntas, ¿sí? Una de las primeras preguntas que tenemos es, ¿cómo crees que afectaría su bienestar emocional una reducción significativa de las llamadas no solicitadas día a día?
¿Alguien las puede responder? Sí, yo. Bueno, en primer punto, el bienestar emocional está contemplado con nuestra condición en nuestro sistema cognitivo. Entonces, ¿qué pasa? Al exteriorizarse ciertos datos personales, como bien pueden ser fotografías, videos, contenido, incluso de confidencialidad, va a vulnerar el estado mental en que nosotros nos encontramos. Independientemente, ¿no? Independiente del fin al que puede ser usado, esto causa algún tipo de daño o perjuicio en nuestra estabilidad mental, como ya bien lo mencioné. Y estas llamadas solicitadas también que pueden recurrir y que se pueden dar de manera continua, incluso sin haber brindado nuestros datos numéricos, implican un abuso de autoridad, porque muchas de estas instituciones se aprovechan, ¿no? de que esta información esté exteriorizada en las plataformas digitales, ¿no? Eso sería con respecto a la primera pregunta, señorita auditora. Sí, muchas gracias. Tienes mucha razón en la información que nos acabas de dar, joven Freddy. Bien, entonces vamos a la segunda pregunta. ¿Consideraría más seguro compartir sus datos personales si las empresas usaran como una etiqueta de transparencia digital? ¿Alguien la puede responder? ¿Yo la puedo responder? Ujú. Sí, En realidad sí, porque esa etiqueta daría la confianza, ¿no? Significaría que la empresa informa claramente cómo usará mis datos y me permite decidir y así me ayudaría a sentirme más seguro, mm, más segura. claro. Bien, muchas gracias por tu respuesta. Bien, entonces vamos a seguir con la siguiente pregunta, que es, ¿te gustaría una app que bloquee llamadas no deseadas, como las llamadas spam? Sí, a ver, referente a esta pregunta, me gustaría participar. Si bien es cierto, actualmente sí hay una app que bloquea las llamadas, ¿no? Ujú. Eh, y también reconoce quiénes lo están haciendo y desde dónde. Claro, Pero creo que, si bien es cierto, ha ayudado a minimizar de que posiblemente nosotros podamos responder, ¿no? A esos números, pero también vemos actualmente que también son a través de links o otros medios, ¿no? O incluso de empresas también, a pesar de que nosotros, pues, insistentemente estemos bloqueando y bloqueando, pero igual, de una u otra forma quieren entrar a nuestras redes, ¿no? claro. Sí, ahora más con el tema de la tecnología, tenemos ya aplicaciones que sí pueden reconocer el tema de las llamadas, ¿no? Bien, entonces con la siguiente pregunta, ¿cómo prefieres aprender sobre la privacidad digital? ¿Cómo te gustaría aprender conforme al tema que ya hemos dado y conforme a la información que hemos brindado esta noche? Sí, bueno, ¿Alguien me puedo puede responder esa responder? pregunta. Puedo responder Ujú. esa pregunta. Sí. Sí, a Bueno, ver. según el cómo aprender, se prefería aprender, bueno, a través de videos cortos o animaciones, el cual, como explicaron el avatar, puede ser como infografías igualmente, que den guías paso a paso, que son mucho más fáciles de entender. Claro. Además, aplicaciones interactivas o incluso juegos educativos, ¿no? Que enseñen mientras se practican hábitos seguros. Puede ser talleres virtuales o presenciales también, donde se puedan preguntar y resolver dudas en tiempo real. Gracias. Bien, muchas gracias por tu respuesta. Ahora vamos a ir con la última pregunta que, bueno, va para todos en general. ¿Te molestan las llamadas desconocidas que a veces ingresan en el teléfono? ¿Alguien me podría responder? Sí, bueno. Y básicamente creo que a uno creo que a todos nos incomoda, porque por el hecho de que el estado en que nosotros nos encontramos a veces puede estar, por decir no, en un estado donde estemos tranquilos, relajados. Entonces, al contemplar este supuesto de hecho de las llamadas desconocidas, ¿qué es lo que genera? Genera un tipo de sensación y una percepción de temor en nosotros, porque nos preguntamos de qué forma o quién nos está llamando, nos cuestionamos cómo es posible que sin haber brindado nuestro número nos estén llamando. Entonces, esto básicamente pues altera nuestro estado en el que nos encontramos. Y justamente es que se sugiere que nuestro Estado, por el hecho de que representa al pueblo, deba establecer políticas y mecanismos eficientes, ¿no? Para que de alguna forma el bienestar de nosotros como ciudadanos se vea protegido y priorizado en primera Mm, instancia. Ese es el punto de vista que puedo dar. Gracias. claro.
Sí, es bien, es muy cierto lo que me estás comentando, ¿no? El tema de que tenemos que cuidar nuestra privacidad. En este caso vamos a terminar con una frase que es, la privacidad no es un lujo, sino es un derecho. Recuerden que nosotros tenemos que cuidar nuestros datos personales como si fueran datos eh, que se puede utilizar de manera errónea, a veces también de manera positiva, ¿no? No solamente cuidar tus datos es más importante que nunca, no solo se trata de solamente contraseñas o fotos, sino de proteger quién eres y lo que valoras, ¿no? Antes de publicar o antes de brindar información a personas que no tienen derechos a utilizar tus datos personales, ¿no? Como en este caso. Bien, chicos, hemos finalizado. Ahí por si le puede hacer una pausa al compañero Jason, por favor.